México inició el año con otros casi 11,000 nuevos casos de COVID-19, según el más reciente informe de la Secretaría de Salud que fue publicado hace unas horas, con datos que corresponden a las 48 horas previas. Las autoridades informaron que hay casi 49,000 casos activos estimados, pero que la cifra de hospitalizaciones es 91% menor al punto máximo de la segunda ola de la pandemia, esto en enero del año pasado. Durante su conferencia matutina, el presidente de México reconoció el aumento en el número de casos. Sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización. Y lo más importante, no hay fallecimientos. Bueno, ya llegó a esta redacción el doctor Arturo Erderly. Él es actuario, doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM, profesor, por cierto, en la UNAM FES Acatlán. Gracias por estar con nosotros, Arturo. Muy buenas tardes, buen año. El presidente reconoce que los casos están aumentando, las hospitalizaciones no. ¿Qué dicen tus números respecto de los oficiales? Bueno, esto no se va a ver reflejado de inmediato. Apenas está comenzando de manera generalizada este repunte de casos por la variante Omicron. Es muy pronto para hacer cuenta respecto a las hospitalizaciones y en particular respecto a las muertes, porque siempre hay, por ejemplo, respecto a las muertes hay un desfase como de 4 semanas. Entonces sí hay que tomar con mucha cautela y no con excesivo optimismo como normalmente hace el gobierno de México respecto a la epidemia. El presidente obviamente hace un adelanto de lo que es la información que presentará mañana en su conferencia de prensa, pero yo quisiera preguntarte qué desafío impone esta variante Omicron para llevar la estadística. Bueno, en México siempre se ha adoptado una política de pocas pruebas, pero bueno, con las pocas pruebas y con los datos abiertos que hay, puede uno seguir la tendencia. Ahorita ya hay 23 de las 32 entidades federativas que tienen repuntes, algunas van empezando, algunas ya van muy avanzadas, estamos hablando de Baja California Sur y de Quintana Roo, 2 polos turísticos, sobre todo de mucho turismo internacional, que ya tienen un alza muy, muy importante de contagios y que aunque al parecer sí es menos virulenta la variante Omicron, pues sí puede dejar secuelas y disminuir la calidad de vida de las personas y disminuir su productividad con afectaciones a la economía. Por supuesto, y ese es un tema muy importante, cómo lo estamos manejando los medios, cuánto hablamos de esas secuelas de largo plazo. Arturo, háblame de también el levantamiento de datos sobre hospitalizaciones y cuánto van a reflejar o no esa realidad. Pues si realmente es menos virulenta como se esperaba, pues al igual que sucedía en otros países, pues no se espera un gran incremento en hospitalizaciones. Pero el gran asunto es, no es bueno dejar que se extiendan los contagios sin control como sucede en México, porque por 2 razones, por lo que ya comentamos de las secuelas de largo plazo que puede dejar, y segundo, porque es justamente una gran cantidad de contagios lo que permite al virus mutar y generar nuevas variantes con nuevas características que nos vuelven a meter en problemas. El elegir vacunar o no vacunar a los menores de edad, ¿cuánto influye en la estadística y la representatividad de lo que ocurre con la pandemia, Arturo, en el caso de México? Pues sí afecta, porque en México, digamos, tenemos un avance como de 57% de la población que cuenta con esquema completo de vacunación, pero todavía hay en México 47 millones de personas que no han recibido ni una sola dosis. La gran mayoría son menores de edad, como unos 39 millones, pero hay otros 8 millones de mayores de edad que no han recibido ni una sola dosis, y eso es muchísimo terreno fértil para infectar por una variante tan contagiosa como lo es Omicron. Sí, claro. ¿Cómo contrastas el caso de México en cuanto a la transparencia de los datos, cuánto reflejan la realidad, sabiendo el desafío que tienen todas las autoridades del mundo, pero en el caso particular de México, que es el que has seguido tú desde que comenzó la pandemia, ¿qué dirías? Bueno, en cuanto a los casos, en todos los países hay cierto grado de subreporte porque no es posible detectarlos a todos, pero en el caso de México, con algunos estudios que han salido, hemos podido estimar en ese factor de 30 veces los casos confirmados. Es decir, hay que multiplicar por 30 los casos confirmados para darnos una idea del verdadero tamaño del contagio en nuestro país.
Preguntarte entonces cómo cerró 2021 para México. Bueno, 2021 para México, te diría en cuanto a los datos oficiales, por ejemplo, en el caso de muertes, ¿no? En el caso de muertes tenemos que fue una cifra muy cercana a las 300,000 defunciones confirmadas, pero ya aplicando el factor de exceso de mortalidad estamos hablando que fueron más de 666,000 personas que murieron por causa directa o indirecta en México desde el inicio de la epidemia. Esta es un poquito la situación. Y en cuanto a contagios, pues se puede estimar que ya más del 90% de la población mexicana ya tuvo contacto con el virus en algún momento. La gran mayoría fueron casos asintomáticos, ni cuenta se dieron. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo. Lo mejor para ti en 2022. Igualmente, hasta luego.